Muy bien, una vez más, buenas noches a todos y vamos a continuar con este estudio acerca de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Me regalan un momento aquí. ¿Cómo haré? Bueno, entonces vamos hoy desde el versículo 6 en adelante. Un momentico. Ahora sí. Bien, entonces, la vez pasada veíamos el saludo del apóstol Pablo, algunos hombres que estaban con él, y también veíamos mm, la defensa del apostolado de Pablo. Entonces, después del saludo, entramos al versículo 6 donde dice: Estoy maravillados de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo, sin tanto rodeo, de pronto en otras cartas habló un poco de la gracia de Dios. E incluso en la carta a Corintios parece ser un poco más familiar con ellos. Si ustedes revisan la carta, se pueden dar cuenta de esto, pero en esta carta él no se anda con tantos rodeos y aborda el problema de inmediato. Casi que no demora mucho saludando y después del saludo va como decimos nosotros, va directo al grano, porque de pronto los problemas morales no es que los vayamos a volver pequeños ahora, pero los problemas morales eh, tal vez pueden solucionarse haciéndole una exhortación al hermano, aplicando la disciplina, como la Biblia nos dice. Si el problema moral es visto por una sola persona, entonces Mateo dice: anda y repréndele estando tú y él solo. Y Gálatas nos dice: ustedes que son espirituales, entonces, o tú que eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre. Esto tiene un conducto regular en la Biblia y no es que sea de poca importancia. Sí es importante porque, entre otras cosas, una iglesia que tiene prácticas inmorales se convierte en tinieblas para la sociedad, porque está haciendo pecar a los que son enemigos de Dios, y a los enemigos de Dios, en este caso a los que andan perdidamente. Ahí es que la iglesia debe servirle de luz para que vean el camino y ellos se conviertan. Pero algo que sí es sumamente delicado, mucho más delicado que los asuntos morales, es el evangelio puro. Y por eso él no se anda con rodeos y va directamente al grano y va directamente a hablar acerca de lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Pues Pablo
había fundado esa iglesia, la había establecido, les enseñó que Cristo era suficiente para la salvación, les habló acerca del Evangelio, que en el versículo 4 menciona algo de esto. Vamos al versículo 4. En el versículo 4 del capítulo 1 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio consiste en que Cristo, el Dios hecho carne, como lo dice Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, está diciendo el apóstol Juan, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Jesucristo bajó a la tierra, Dios hecho carne, y entregó su vida, derramó su sangre por usted y por mí, para que seamos liberados de esta sociedad corrupta, de esta sociedad, de este mundo que muchas veces se mete a la iglesia y la iglesia no hace una mayor resistencia. Ahora, si quieren el evangelio más preciso, entonces Primera de Corintios 15, del 1 al 4 lo explica. Dice Pablo, allí les predico el evangelio, el cual escucharon, en el cual perseveran, si permanecen en él, serán salvos, de lo contrario, creyeron en vano, y dice en 3 y 4, yo les predico lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. O si lo quieren un poquito más profundo, vayan a Romanos 6, 3 y 4, donde dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también andemos en vida nueva. Esto es lo que Pablo recuerda en el versículo 4 y fue lo que les enseñó a los Gálatas. Entonces, él empieza su exhortación manifestando su asombro, su horror o su sorpresa de que él plantó un fundamento en ellos y tan pronto como llegaron aquellos que predicaban un evangelio falso, entonces ellos olvidaron o desecharon lo que Pablo les había enseñado, el evangelio puro, el evangelio que expresa la salvación, que es una obra total y directamente de Jesucristo y que no había que agregarle más nada. Ellos desecharon esto y prácticamente sustituyeron el evangelio que Pablo les había enseñado. Entonces, Pablo dice, estoy maravillado, sorprendido por esto. Y la palabra en este caso, eh, vamos al versículo 6 nuevamente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. La palabra alejado aquí puede interpretarse de varias maneras, pero todas válidas. Por ejemplo, puede interpretarse como deserción militar y esta deserción acarrea consecuencias, porque una persona que está prestando el servicio, un soldado que se escapa del ejército, lo buscan y prácticamente lo buscan, lo quieren encontrar y quieren hacerle pagar la falta de haber huido, de haber renunciado. Otra es ser removidos. Y a Pablo esto le dolía, como nos puede doler a cualquiera de nosotros que tenemos sentido de pertenencia por la iglesia. Porque ser removido, imagínese usted remover una piedra de una montaña, por ejemplo, es posible que se venga abajo la montaña cuando hay una llamada remoción en masa. ¿Por qué? Porque se está retirando algo que la sostiene. Y si una persona es removida del evangelio, a nosotros nos tiene que doler. Y aquí estaban siendo removidas del evangelio iglesias enteras, porque Galacia era una región que tenía varios lugares, como un departamento que tiene varios municipios y corregimientos, pongámoslo en ese plano para poder entender los que tienen departamentos en sus países, o aquí en el Ecuador que hay provincias. Nosotros estamos en la provincia de Pichincha, pero está Quito, está Puerto Quito, está, si no estoy mal, está Tabacundo, Ambato. Todo eso hace parte y en cada una hay iglesias. Y así sucedía en Galacia, varias iglesias estaban siendo afectadas por este evangelio falso. Ahora, el apóstol Pablo aclara que el evangelio es uno solo. Aquí tenemos el versículo 7. Aquí estoy señalando con el cursor en la pantalla, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, el evangelio es uno solo. Desde que Cristo lo estableció, Jesucristo lo personificó, porque Cristo fue crucificado, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso es el evangelio personificado. Cristo lo personificó y de allí en adelante quedó establecido ese evangelio, pero ellos en ese momento, los de la circuncisión, los que querían implementar el cumplimiento de la ley, ellos estaban con el agregado que le estaban haciendo, pretendían convertir lo que era un evangelio en dos evangelios. Entonces, esto no solamente ocurrió en ese tiempo, sino que ocurre en estos días.
por eso nosotros debemos permanecer con los ojos bien abiertos y estar atentos a lo que hacen, em, a lo que predican ciertas personas, incluso dentro de nosotros mismos, dentro de la misma iglesia, de la iglesia de Cristo a la cual pertenecemos. Porque la misma palabra dice que surgen de nosotros. Y estas personas, ellos aprobaban el bautismo, pero decían que además de bautizarse, además de obedecer el Evangelio, además de aceptar a Cristo como Salvador, debían circuncidarse o de lo contrario, no serían salvos. Esa era la predicación de ellos. Y hoy en día también ya no son dos. En aquel tiempo probablemente eran dos. En este tiempo ya no son dos. Son muchos evangelios. ¿Por qué? Porque cada uno eh, aprueba lo que quiere aprobar, cada uno impone lo que quiere imponer, cada uno eh, dice como si tuvieran cierta autoridad, como Pablo, que era un apóstol y recibía revelación directamente de Dios, al igual que los otros 12. Entonces, algunos creen ser como Pablo o como Pedro o como cualquiera de los otros que tenían autoridad para hablar de parte de Dios. Y no es que hoy no tengamos esa autoridad, pero estamos basados en las escrituras, no en que Dios se me aparezca o en que Dios me hable y me revele en persona y pueda yo entonces hablar a los demás. El evangelio es suficiente. Cuando yo le añado otras cosas, como por poner un ejemplo, una segunda experiencia o una experiencia extraordinaria, entonces ya si no recibo esa experiencia extraordinaria, ya yo no recibo salvación o algunos imponen el hablar en lengua como requisito antes de ser bautizado o cualquier cantidad de cosas, cualquier cosa que con la que usted haya lidiado, usted que está presente en esta noche, que haya escuchado, cualquier cosa que usted haya escuchado y que lo pongan como requisito para la salvación, ya eso convierte el evangelio en un evangelio falso. Y estamos haciendo de lo que es un solo evangelio que fue establecido por el Señor Jesucristo, estamos haciendo muchos evangelios, gracias a las modificaciones que de pronto cualquier persona le pueda hacer. Y vuelvo y digo, si una persona no acepta el evangelio o tiene problemas para aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y no quiere que yo mencione la obra que hizo Jesucristo para rescatarnos de, como dice el versículo 4 del presente siglo malo, esa persona y yo no tenemos nada que hablar en cuanto a las escrituras. Lo puede encontrar en la calle y saludarlo
y de pronto podemos hablar de otro tema, pero en cuanto a las escrituras, no hay que hablar, porque esto es delicado. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se le agregue al Evangelio contamina la fe. No tenemos duda de la fe de las personas, ni puedo yo juzgarla. El problema es en qué está creyendo, cuál es la creencia que tiene, cuál es el fundamento de su salvación. Si es una cosa distinta al Evangelio, pues sencillamente la fe está contaminada y están en un peligro de perderse definitivamente si no reaccionan antes de que llegue la muerte o antes de que Cristo venga. La persona que no acepta el Evangelio como está en las Escrituras está corriendo este riesgo. Y por eso el apóstol Pablo es drástico. Por eso él no le da tantos rodeos a la cosa, no le da tantos rodeos a la problemática, sino que la aborda enseguida. Un corto saludo y enseguida se adentra al problema. Y porque no solamente estaban en Galacia, vamos a ver, por ejemplo, Hechos, capítulo 15, versículo 24. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras, vuestras almas mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, mire, en Hechos 15, cuando hubo lo que conocemos como un concilio, ya aquí estaba esta situación ya tomando forma. Pero aquí el apóstol Pablo dice, y es lo que yo estaba mencionando anteriormente, dice, salieron de nosotros, pero no fuimos nosotros los que los enviamos. ¿Sí está viendo? Entonces, fueron judíos que fueron bautizados, que aceptaron a Cristo, pero que no querían abandonar la ley. O sea, querían nadar en medio de dos aguas. Y no solamente querían hacerlo ellos, sino que también estaban haciendo que otras personas se pierdan. Entonces, es por esto la exhortación dura. Vamos al versículo 8 de Gálatas. Gálatas 1:8. Aquí nos dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ustedes y yo conocemos el significado de la palabra anatema. Eh, la persona que pervierte el evangelio. Ahora, decir palabras pervertidas, a veces nosotros lo relacionamos mucho con palabras obscenas, es decir, de pronto hasta personas que hablan de una manera descalificadora de su intimidad sexual, por ejemplo, es una persona que menciona o habla palabras pervertidas, palabras corruptas.
Sin embargo, eh, hay palabras que nada tienen que ver con vulgaridad ni con groserías, que aparentemente son inofensivas, como hablar de la doctrina del Evangelio, que si no es como está escrito en las Sagradas Escrituras, entonces vienen a ser también palabras pervertidas, sin necesidad de llegar a ser vulgares. Entonces, el apóstol dice, si alguno de nosotros está hablando de los apóstoles y de los compañeros de milicia que él tiene, que le acompañan, que le ayudan a trabajar. Es inconcebible que si el apóstol Pablo era eh, un autorizado por Dios y recibía revelación directa de Dios, es inconcebible que él fuera a, a pervertir el evangelio, porque él estaba hablando lo que Dios le decía que hablara. Sin embargo, él se pone como ejemplo, si yo lo hiciera, o si alguno de los que están conmigo en este ministerio también lo hace, entonces estemos nosotros bajo la maldición de Dios. Y lo eleva a una categoría mucho más alta, que es inconcebible también. Si un ángel del cielo, si hubiera un mensajero celestial, sabemos que a los ángeles no predicaron el evangelio, pero él dice, Bien lavado, ¿ya? en caso de que hubiera un mensajero celestial, A ver, yo sabía que mande. entonces, en caso de que hubiera este mensajero, entonces sea anatema también, si un ángel del cielo lo hiciere. Sea esté bajo la maldición de Dios. Lo que quiere decir, mis amados hermanos, que el asunto es sumamente delicado. Es sumamente delicado que estemos añadiendo cosas al Evangelio que la Biblia no manda o que los primeros cristianos no ordenaron, que el apóstol Pedro en su discurso inicial, donde se convirtieron casi 3000, no mencionó, ni en otros discursos donde se convirtieron otros, no hubo mención, porque el evangelio debe predicarse en su máxima pureza. Y esta exhortación en el versículo 9 se presta para varias interpretaciones, porque dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Algunos en este sentido están pensando en lo que se dijo en el versículo 8. ¿Por qué? Porque él dice la exhortación en el versículo 8, pero en el versículo 9 vuelve y la repite. Como antes hemos dicho, cuando dice antes, ese antes algunos dicen que se refiere al versículo 8. Otros piensan que de pronto cuando la iglesia se estaba fundando, Pablo les habló de la gravedad de este asunto. O tal vez en una de sus visitas antes de la carta, Pablo les había dicho estas cosas. Sea como sea, lo importante es que Pablo ya les hizo la observación, la exhortación y ahora la está repitiendo. Y al repetirla,
es una señal de recalcar, de hacer entender que esto tenía que quedarle claro, que si alguno torcía las escrituras, entonces la maldición de Dios vendría sobre esa persona. Pero es posible, con lo que viene en el versículo 10, es posible que se piense que los de la circuncisión, como lo acusaban, debido a que él se sostenía firme en una doctrina y cuando Pablo hablaba, hablaba con poder de convencimiento, de tal forma que estos opositores no podían demostrar que Pablo estaba hablando falsedad. Entonces, como no podían atacar los argumentos de Pablo, entonces atacaron a la persona como tal. Y esa es una estrategia que a veces se usa, malintencionada, entre otras cosas, que como no puedes con los argumentos, entonces atacas al mensajero del argumento. O se usa en otro plano que de pronto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en esta noche. Y es cuando alguien está en pecado y para no ser descubierto o para que el que lo vio no tenga validez, entonces lo rebaja. Y esa es una actitud terrorista dentro de una iglesia. De pronto el mensaje suena fuerte, pero es una actitud terrorista. ¿Por qué? Porque como de pronto yo estoy en un nivel más alto y es mi palabra contra la de ese, entonces yo lo rebajo para que su palabra no tenga credibilidad. Y es una manera sucia de mantener el pecado oculto, o es una manera sucia en el caso que estamos abordando en este momento, es una manera sucia de que mis argumentos valgan, así no sean los argumentos que vienen directamente de Dios y que los argumentos del buen siervo sean desechados. Entonces, aquí cabe la posibilidad que los opositores de Pablo estén pensando que Pablo, con tal de encontrar gracia en los gentiles, entonces él les dijo que no tenían que cumplir la ley. Espero hacerme entender en esta parte. O sea, Pablo los liberó, por así decirlo, de las reglas de la ley con tal de, de encontrar la aprobación de ellos. Pero Pablo dice, por eso es que Pablo dice aquí en el verso 10 lo siguiente, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Pablo les dice, yo era celoso de la ley y defendía la ley. Yo fui uno de ustedes porque ellos en ese momento eran de la circuncisión y pretendían imponer la circuncisión y otras reglas que estaban en la ley. Yo era uno de ustedes. Y allá gozaba de la credibilidad. Estoy parafraseando el texto. Gozaba de credibilidad allá
me respetaban, tenía ciertos privilegios. Si yo hubiese querido agradar a los hombres, me quedo defendiendo la ley, me quedo persiguiendo cristianos y allá sí era verdad que iba a seguir agradando a los hombres. Pero como ese no es el caso, yo estoy buscando el favor de Dios, dice el apóstol Pablo, entonces me toca predicar y defender el evangelio que me fue revelado. Entonces, en estos tiempos, también esto ocurre mucho. Hay personas, en mi tierra dice, hay personas que bailan al son que le toquen con tal de conseguir tal vez recursos económicos o con tal de tal vez tener la aprobación de algunas personas, tener prestigio, algo que nos encanta cuando, cuando llegamos a una parte. eh, Eso es algo que nos gusta. Llegó el evangelista, llegó el ministro, llegó el doctor. El prestigio nos encanta, que se nos dé cierta gloria, nos gusta y nos sentimos bien. Hablaba esta tarde con un hermano, el hermano Efraín, no sé si ya habrá llegado, y Cristo donde llegaba se hacía notar, pero no para que lo halagaran, se hacía notar por el amor al prójimo. Y el verdadero siervo sirve y no espera que se le dé la gloria. Y ahí le decía, el verdadero siervo, el verdadero ministro se preocupa por las necesidades materiales, espirituales y emocionales de las personas que Dios le ha puesto a guiar. Y por eso Jesús a los 5.000 y después a los 4.000 les alimentó, les dio comida, a los enfermos los sanaba, a algunos enfermos les decía antes de sanarlos, tus pecados te son perdonados. Incluso hubo alguien que le dijo, porque Jesús conoce los corazones, el que ten cuidado que no vuelvas a pecar. Y ahí hay a veces una relación del pecado con las enfermedades que a veces llegan a nosotros. Ten cuidado que no vuelvas a pecar, porque si lo vuelves a hacer, probablemente no tengas otra oportunidad de sanidad. En el libro de Juan está eso. Entonces, eh, el verdadero siervo se hace notar por sus obras, por practicar esas obras que ya Dios preparó, diseñó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y no espera que le den la gloria. Por eso Pablo dice, si yo hubiese querido agradar a hombres, me quedo donde estaba, que ella lo hacía. Pero estoy buscando agradar a Dios. Entonces, mis hermanos, la enseñanza de esta noche no es más que proteger, defender, proclamar, sostener nuestros argumentos en relación con la pureza del Evangelio.